Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Ayer se vivió un gran partido en la cancha del Universitario de Nuevo León entre los Tigres y las Chivas, cuando parecía que el rebaño sagrado sorprendía a todo el fútbol mexicano con un triunfo de 2-0. Bueno, en 3 minutos llegó, ¿quién más? André Pierre Guignac, el delantero francés de los Tigres, para anotar 2 goles y poner así las cosas parejas de cara a lo que será la final de vuelta el próximo domingo a las 6 de la tarde en la cancha del estadio iba a decir Jalisco, no, el estadio OmniLife, el estadio Chivas. Terminó de todas formas sorprendiendo el resultado, Nadie esperaba que las Chivas pudieran salir vivo del Universitario, así quedaron las cosas en la gran final. Vamos a cambiar de tema porque ayer arrancó el Abierto Mexicano de Paraatletismo. Este jueves arrancó el Abierto Mexicano de Paraatletismo, certamen clasificatorio para el Campeonato Mundial Londres 2017, que se llevará a cabo del 14 al 23 de julio, y al Mundial Junior Knoxville 2017, que se efectuará del 3 al 6 de agosto. Más de 200 atletas de 27 entidades deportivas del país, entre los que se encuentran la capitalina Daniela Velasco, buscarán ganar uno de los boletos disponibles para las justas internacionales en distintas competencias que se realizarán en el Estadio Plan de San Luis en la capital potosina. Entre los competidores se espera la presencia de destacados medallistas mundiales paralímpicos y parapanamericanos, como la velocista de ciegos y débiles visuales Daniela Velasco, el jabalinista Eliezer Gabriel y el velocista de silla de ruedas Leonardo de Jesús Pérez, entre otros. La expectativa es que alrededor de 20 atletas logren su boleto al Mundial de Primera Fuerza en Londres y 14 juveniles consigan su lugar al Mundial Junior. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y esta noche la AAA llega al Gimnasio Juan de la Barrera. Antes de que los 6 luchadores se jueguen la máscara en verano de escándalo, tendrán una última parada este viernes en el Gimnasio Juan de la Barrera, en el cartel organizado por la empresa AAA. Dr. Wagner Jr., Psycho Clown, Carta Brava Jr., Soul Rocker, Monster Clown y Mother Clown son los que apostarán sus máscaras el próximo 4 de junio en el Gimnasio Josué Neri Santos de Ciudad Juárez. Los 4 primeros, quienes se verán en el turno estelar el viernes. Wagner Jr. y Psycho, los hombres de la gran rivalidad rumbo a Triplemanía 25, tendrán el apoyo de Hijo del Fantasma para medirse con los campeones de tercias Soul Rocker, Carta Brava Jr. y Mocho Cota Jr. Los otros 2 involucrados en la lucha de apuestas, Monster y Mother, irán contra Pagano y el Mesías. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, Juan, ya para despedirme te voy a mostrar este video. Pareciera que es hasta un chiste, pero es un deporte de leyenda, de veras histórico en Inglaterra. Se llama shin kicking. Seguramente algún día, cuando eras chico, porque yo así lo hice y creo que todos los niños lo hacen, lo jugaste nada más echando relajo. Pues es un deporte en Inglaterra. Vamos a ver de qué se trata, si podemos ver las imágenes precisamente. Y aparte qué doloroso, o sea, es tumbarte, pero dándote patadas en las espinillas, mira. Ya me acordé. ¿No? Sí, ya me acordé. No lo llegaste a hacer tú, ¿no? No lo llegaste a hacer, seguramente lo llegaste a hacer en algún momento. Y organizan torneos, No creas que nada más es que te reúnes con los cuates, no. Tiene una historia de 400 años de antigüedad en Inglaterra, sobre todo en las provincias, es donde se hace ese tipo de torneos. Y ve, prácticamente es un torneo de agarrarse a patadas a las espinillas hasta que el otro logra tumbarlo, ¿no? Y el otro cae. ¿Cómo se protegen? También esto es importante, no es que utilicen alguna, como es un deporte histórico, se sigue respetando desde el principio todo lo que se usaba. Se meten paja debajo del pantalón y sobre el zapato, debajo de las calcetas, para protegerse, tipo unas espinilleras de cuenta las que utilizan los futbolistas, pero hechos de paja. Por eso si te fijas en la parte de la espinilla, se les ve como más abultado, ¿no? Ahí la parte de la pierna, es por eso, porque traen paja para protegerse un poco, que no creo que te ayude de mucho, pero así las cosas. Son felices haciéndolo desde hace 400 años allá en Inglaterra. Ya me acordé que sí lo hacíamos. Muchas gracias.